En la Nochevieja de este pasado año, Nochevieja y Año Nuevo, hubo un enorme apagón. ¿Dónde hubo un apagón, Lázaro? En La Habana. No. ¿Ah, no? No. Pero estará hablando de Ecuador, ¿no? Bueno, de Ecuador ya hemos dicho en anteriores programas que también hay muchos apagones, que hay un grave problema con el sistema eléctrico, envejecido, no renovado, bueno, problemas como los que tiene Cuba, pero con la diferencia, pequeñita diferencia, José, no se me ocurre de que no tiene bloqueo económico. Otro Ecuador. país, no se me ocurre otro país. Bueno, ¿cuál es ese país en el que se privatizó hace unos años el servicio eléctrico? Ahora lo lleva una empresa canadiense-estadounidense de capital de ambos países, que se llama Luma. Ese país es Puerto Rico. Digo país porque debería ser un país, aunque es un estado asociado, una colonia de Estados Unidos. Debería ser un país porque es un pueblo. Debería ser independiente, pero no le dejan. Es un país sin libertad, sin soberanía. Bueno, pues hubo un gran apagón, pero no es el primero. Es un país, una isla, Puerto Rico, donde los apagones son constantes, donde el servicio está privatizado, donde las tarifas eléctricas son altas, y de hecho ya se ha anunciado que para tratar de arreglar la situación se va a subir un 9,5%, casi un 10% la tarifa eléctrica en el año 2025. Por supuesto, nadie se plantea otra cosa que no sea seguir con una empresa privada que lleve el servicio eléctrico, una empresa que esté asociada, por supuesto, a los capitales de Estados Unidos, aunque no sea Luma, parece ser que está tan cuestionada que a lo mejor ya le retiran la licencia y pondrán otra. Pero el apagón, que ha durado varios días, dejó absolutamente a oscuras el país. Lo que ocurrió en Cuba unas semanas antes o un mes antes, pero por otras razones. Cuba es un país absolutamente bloqueado, nos lo dice Jimmy Sánchez. Y sin bloqueo y sin estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos que tiene ingentes inversiones de empresas de Estados Unidos, que tiene, por supuesto, turismo de Estados Unidos. Ese que está prohibido para Cuba, que no le dejan ingresar ni $1. Bueno, pues Puerto Rico tiene todo eso y todas las prebendas o los privilegios que puede tener una colonia, que además lo tiene ahí mismo, al lado de su territorio. Bueno, pues a pesar de todo, los apagones son gigantescos y no han perdonado ni siquiera la Nochevieja y el Año Nuevo de la gente. También le han destruido sus alimentos, los aparatos, bueno, domésticos, etcétera, como ha ocurrido en Cuba. Pero en Cuba hay un gobierno, hay una empresa eléctrica que lucha denodadamente, de manera heroica, contra un bloqueo, que no le deja llevar el combustible, que no le deja ingresar dinero al país con todo tipo de sanciones para que no pueda comprar los elementos necesarios para llevar adelante su sistema eléctrico. Bueno, la diferencia es absoluta. ¿Qué ocurre? Que las informaciones sobre el apagón de Puerto Rico apenas nos llegan, pero cuando son de Cuba, grandes titulares. Exacto. Y no hay más que ver el número de noticias que hay. Pero es que además de Cuba, o sobre esos apagones en Cuba, tenemos a decenas de medios de comunicación con la palabrita Cuba, que son pagados por el gobierno de Estados Unidos, que vomitan todo su odio y toda su desinformación, y de esas pseudonoticias luego se nutren los canales internacionales, la prensa corporativa internacional. He ahí la diferencia. Es un doble rasero absoluto. Nos lo dice David Ramírez. No hay ninguna referencia de por qué está sucediendo, y esto ha estado sucediendo constantemente durante años. Cuando esto sucede en Cuba, el país se hunde en la oscuridad, así dicen los titulares del País, por ejemplo, español, y todo es culpa del gobierno autoritario. ¿Qué te parece, Lázaro?
Bueno, es la narrativa que tienen diseñada quieren imponer a la gente. O sea, es una falta de respeto a las personas que siguen, bueno, los medios de prensa bueno, asociados al gran capital, estos medios de manipulación y desinformación masiva, que incluso sin contrastar medidas, sin ir a la base de lo que ocurre, pues lanzan estas campañas para intentar afectar en todo lo posible la vida del pueblo cubano, porque todo esto tiene una réplica en medidas, más sanciones, más medidas, porque si se va la luz, si hay problemas con el combustible, con los suministros, con las piezas de repuesto, con los mantenimientos necesarios, pues la culpa es del régimen, es de la cúpula, es del gobierno que es ineficiente, etcétera. Toda una campaña bestial de mentiras, lógicamente, pero que sirve para seguir aumentando, ¿no? digamos, el poder de fuego contra el pueblo cubano, contra la revolución cubana. Porque lo hemos dicho antes, hay que derrotar por todas las vías posibles y que no se note mucho quién está realmente detrás, la vida del país, la revolución. ¿Por qué? Porque no nos gusta que haya una revolución a 90 millas de nuestras costas, porque no nos gusta que tenga un sistema socialista, comunista exitoso, porque no nos gusta, no podemos permitir que a pesar de la guerra que le hemos impuesto a ese país pequeño, sean capaces de producir vacunas contra la COVID-19, que sea capaces, que se están respirando todavía. Eso es increíble. Es decir, que todo está diseñado y tiene ese objetivo. Entonces, por eso vienen, bueno, cosas como esta, ¿no? Que pasa en cualquier otro país de la región, del Caribe en este caso, Puerto Rico, pero no hay editoriales, no hay análisis, no hay ataques, no hay cuestionamiento. No, es una empresa, bueno, ¿cuántos días? Ha estado horas. Varios días. Mínimo han estado 2 días. Y eso, desde luego, no merece ataque, porque es Puerto Rico, pero pasa en Cuba y está no solo está el gobierno de los Estados Unidos, pero los repetidores, los asalariados, los mercenarios que están viviendo y lucrando con el dolor del pueblo cubano, de los Otaola y Eliezer Ávila en adelante, Milanet, toda esa camada de sinvergüenza y de malnacido, pues repiten y repiten que, bueno, todo lo que pasa en Cuba es por el comunismo, porque el Estado fallido, el gobierno es ineficiente, no van a las causas. Por eso es que no son creíbles, son cínicos, son mentirosos y sencillamente ellos reciben órdenes de el gran poder, Departamento de Estado, para que digan lo que tienen que decir. No pueden decir otra cosa. Tienen que decir eso, que es un Estado fallido, que la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta guerra está implícita la guerra ideológica, la guerra comunicacional. Es una guerra en todo el terreno, en todo el campo, ya son 65 años, debía darle pena, vergüenza que están hablando todavía de dictadura cuando hay una participación popular amplia en todo el quehacer económico y social, político, económico y social del país, como no lo tiene posiblemente ningún otro país de la región, sí, excepto la República Bolivariana de Venezuela.